Soy Rodolfo Rafael Onaga, autodidacta natural en todo lo relacionado a macroeconomía internacional. A todas las personas que internacionalmente observan, escuchan y analizan el contenido de este segundo capítulo de mi propio intelecto personal, les digo que es para mí, persona, un honor vuestra respetuosa consideración al respecto. Así también les comento que el contenido de este segundo capítulo es una prosecución amplificada del primer capítulo. A quienes no vieron el primer capítulo, los invito respetuosamente a que lo hagan entrando en la pestaña de su pantalla que dejo a disposición de ustedes en la parte superior. El comercio internacional no solo le otorga vida a todos los países y a sus habitantes, también robustece en forma constante la macroeconomía de cualquier país exportador. Así también, al importar materias primas para transformarlas industrialmente y a posterior comercializarlas en su país y en el extranjero. Como siempre digo, en el comercio mayor, cuando se tratan de operaciones comerciales internacionales, también el emprendimiento debe proteger sin lugar a dudas al comercio local, a quien denomino hermano menor. Idealmente, la mayor parte de la producción y de la oferta comercial debe estar colocada en el extranjero y el resto responder a la demanda local. El comercio, según mi propia definición al respecto, es simplemente una actividad con fines de lucro. Ahora bien, en la realidad operativa que existe en cualquier tejido comercial, mi definición en tal sentido es la siguiente. El desarrollo de la comercialización en cualquier tejido comercial del mundo es una guerra, ya que nadie perdona ni tampoco tiene ningún tipo de respeto ni de consideración con los miembros de la competencia. Es por ello que en mi sistema comercial internacional R.R. Onaga no figura la palabra competencia, ya que ella destruye en forma permanente los intereses económicos del sector privado, la unión humana entre los miembros, debilita la macroeconomía y el desarrollo de fuentes de trabajo a favor del pueblo. En mi antedicho sistema comercial internacional, la palabra competencia la reemplazo por el término complementación. El contenido de esta definición fortalece, unifica, produce alta moral en el intercambio comercial, ya que los empresarios grandes, medianos y chicos, en su diferente forma de producir y tamaño, tienen todo el derecho de prosperar con visión de futuro y de no ser nunca absorbido por una fuerza económica mayor y con pocos escrúpulos, como ocurre generalmente. De esta manera podemos defender la legalidad del comercio, la unión de los miembros del sector privado en su diferente forma de producir y tamaño, y que se robustezca permanentemente la figura familiar. De esa manera, los negocios también serán honorables y sustentables, sin ningún tipo de riesgo legal, jurídico, judicial, civil, comercial, penal, aduanero, impositivo, tributario, ni económico, financiero, bancario o empresarial. El sector privado debe trabajar con una economía real, de auspicio y sustentable, no aceptar las condiciones que indica la economía bursátil o financiera, ya que no es afín a los requerimientos que requieren para producir las industrias y también el comercio para desarrollarse a nivel local o internacional. Es muy fácil realizar este cambio, siempre de la mano de la ley y no de ninguna otra forma.
Los países grandes que colocan comercialmente en el extranjero la mayor parte de su producción en distintos tipos de rubros y línea de producto. Solo invierten una pequeña parte del Producto Bruto Interno en la economía bursátil financiera. El saldo restante lo colocan automáticamente en la economía real que ellos manejan, lo cual también es muy sencillo para un empresario chico o mediano y también algún grande que desee lograr este resultado. Les digo que es algo totalmente posible y siempre de la mano de la ley y del idóneo conocimiento, de la experiencia y de la gimnasia profesional para proyectar sistematizadamente este tipo de emprendimiento a nivel internacional y con un efecto de retorno a favor del nivel nacional, de donde sea originaria la empresa interesada en obtener estos resultados. Siempre se debe tener en cuenta, para triunfar internacionalmente, el apoyo que brinda un emprendimiento de expansión, transnacionalización industrial y comercial a nivel internacional. Con ello se agregan todos los servicios restantes que se necesitan para fortalecer con mucha visión de futuro a su persona y empresa. En todos los países están vigentes las leyes que permiten legalmente realizar este tipo de cambio estructural y coyuntural a la misma vez. El coyuntural en primer término y muy cerca el desarrollo estructural. Es muy sencillo conseguir proveedores internacionales que puedan proveer a cualquier comprador del mundo las materias primas, insumos y accesorios, como así también productos semielaborados, partes y piezas y productos terminados con calidad certificada a nivel internacional. Así también ocurre cuando los exportadores de cualquier país del mundo desean lograr en forma concreta abrir comercialmente en no más de un año a favor de sus productos y marcas un tejido comercial bien elegido en el extranjero, que les permita obtener en forma constante una respuesta comercial y económico-financiera para autoasegurar su existencia física, industrial, comercial o industrial comercial a nivel internacional. Y de esta manera no correr serios riesgos de quedarse en el camino. Del total de los miembros que a nivel nacional e internacional hacen girar permanentemente la gran rueda del comercio mundial, una gran proporción se trata de comerciantes grandes, medianos y pequeños, operativos, lo que significa que solo compran y venden. Al comercio mundial lo actualizan, lo modifican como una brújula, le marcan el rumbo y la velocidad de funcionamiento solamente los hombres de negocio con mucho conocimiento, con mucha experiencia y con oficio creativo, operativo, que junto a los dones naturales más importantes que no nos puede otorgar ninguna universidad del mundo. Me refiero a la capacidad creativa, operativa y directivo-ejecutiva para poder conocer en pocos días en cualquier país del mundo la verdadera idiosincrasia de uso y consumo comercial, el funcionamiento económico-financiero, como así también los usos y usanzas, modos y modismo. Estos puntos son básicamente necesarios para que el empresario que desea participar comercialmente en un mercado extranjero nuevo pueda, con el oficio que posee a través del desarrollo comercial en su propio país, realizar la comparativa con el nuevo mercado y brindarle a este y a su oferta comercial la idiosincrasia que debe tener su producto a nivel global. De esta forma, su oferta comercial en todos los aspectos será tangible en calidad y competitiva en precio con relación a los productos de la competencia internacional, a la cual siempre tendrá que analizar como corresponde para competir sin error y, como antedije, mejor
que competir es complementarse con los distintos nichos del mercado comercial donde se desea participar internacionalmente. Hay formas muy sencillas. Esto tampoco es difícil de entender y lograr. Se debe sistematizar todo y, de acuerdo a las exigencias del nuevo mercado comercial extranjero, donde se desea participar. Lógicamente, esto que menciono es mucho más entendible por parte de los empresarios de países desarrollados. Ocurre todo lo contrario en los países subdesarrollados, en los cuales posiblemente el mayor porcentaje de las operaciones comerciales se producen a diario, son informales y no contribuyen con el fisco de esa nación. Esto no es bueno para ningún pueblo del mundo, tampoco para ningún Estado y mucho menos para ningún sector privado, ni para su pueblo. Acumular dinero no declarado no apoya al engrandecimiento del honor y de la figura empresarial o personal de ninguna firma del mundo. De esta forma, se trata de dinero que no puede ser invertido libremente en ningún lugar del mundo, solo a través de sistemas comerciales subterráneos. Esta figura no es para nada un buen legado que se pueda dejar a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, ni tampoco que agrande el honor, la moral y el orgullo personal, familiar y de una sociedad humana en su conjunto. Recomiendo a los empresarios y personas que deseen incursionar en el comercio internacional para poder tener una visión de futuro seria y con alta seguridad jurídica a nivel mundial, elegir para el desarrollo de la comercialización que va a emprender productos amparados por los siguientes rubros de la industria universal: comestibles, fármacos, textil, confección de indumentarias de vestir, cueros, maderas, metalúrgicos, siderúrgicos, químicos, petroquímicos y todo lo que involucra en la ingeniería civil el rubro de la construcción de obras. Estos son productos que se venden todos los días en cualquier tejido comercial del mundo, es decir, poseen una alta rotación comercial. Quienes deseen contactarse con mi persona por distintos tipos de comentarios, consultas y de asesoramiento relacionados al desarrollo macroeconómico, científico, de ingeniería, tecnología, agropecuario, agroindustrial, industria en general, comercial a nivel nacional e internacional, así también en todo lo referido a transnacionalización industrial internacional y en todo lo referente a apertura y desarrollo de mercado comercial internacional, asimismo a los restantes servicios colaterales que ayudan al desarrollo comercial todos los días en el mundo y a los rubros de la industria universal que abastecen al comercio mundial que he mencionado en este capítulo. Les solicito respetuosamente dirigirse a la descripción de este video, donde encontrarán todos los datos que le permitirán contactarse con mi persona de la misma forma en los sucesivos capítulos semanales, siempre los días lunes. El contenido de mi próximo tercer capítulo será una prosecución bien complementada de los del primero y segundo capítulo. Por el tiempo y por la atención que me brindaron, me honra y les digo muchísimas gracias.